buen día a todos. Le agradezco a Juan Carlos la presentación y a los organizadores del Congreso que nos dan esta oportunidad de presentarles nuestro trabajo, nuestras ideas. Bueno, el título, como ya lo dijo Juan Carlos, tiene que ver con la conversión de los residuos plásticos que se generan por la actividad agrícola. Si bien yo fui presentada en este trabajo y figuro como autora, tengo que decir que todo lo que voy a presentar fue desarrollado en conjunto con la Dirección de Producción de la Municipalidad de Coronel Dorrego, en particular con la ingeniera Ana Inés Raskin. Sin ella no podríamos haber desarrollado nosotros, que venimos del campo científico, sin ese contacto con ese sector productivo, sin esa interacción no podríamos haber desarrollado todo esto que les quiero presentar ahora. Bueno, empezando entonces a hablar del tema en sí, no voy a hablar de la problemática que está asociada con estos plásticos que se generan por la actividad agrícola, porque supongo que todos los presentes conocen este residuo que es tan voluminoso, tan engorroso y que en mi opinión y en la opinión de varios actores del sector productivo no tiene aún una solución definitiva y final. Yo aquí pongo como una pregunta: ¿existe una solución para la disposición final? ¿Tenemos una solución? Sabemos, los que están presentes aquí supongo que conocen la práctica del triple lavado que se ha implementado con varias críticas. Consideramos que no fue una técnica apropiada, que no llevó a una solución final. Conocemos también que hay ahora ideas de pasar la responsabilidad de estos residuos, ahí veo todos los anunciantes con los envases plásticos, de pasar la responsabilidad a las empresas, pero digamos como que no hay, está claro que no hay una solución definitiva para este residuo. Yo aquí me voy a centrar, porque es lo que más trabajamos con la ingeniera Raskin, en residuos, es el trabajo que hicimos nosotros, plásticos de los bidones, ¿no? Los que contienen, los vacíos que contienen que han contenido los fitosanitarios. Sin embargo, vamos a decir que también deberíamos englobar los silobolsa, también lo que viene de zonas que no son tanto de la parte de la Municipalidad de Coronel Dorrego, pero sino de la zona hortícola, que tiene que ver con los plásticos de cobertura, de mulching, así que hay mucho más que los plásticos que vienen de los envases y de los bidones. ¿Y por qué no todos los plásticos que se generan en general, fuera de esto? Bueno, pasando ahora sí al trabajo que hemos hecho nosotros lo que proponemos es una conversión de estos residuos plásticos. Pensemos en un bidón vacío. No proponemos reciclarlo, lavarlo, purificarlo para volver a usarlo como tal. Lo que nosotros proponemos es una conversión total de ese plástico a productos. Y pretenderíamos que esos productos a los que los transformamos, además de hacerlo en un proceso que sea inocuo para el medio ambiente, obviamente, y producir, así suena reiterativo, estos productos también que sean inocuos, pero pretenderíamos que puedan ser de empleo para el mismo sector agrícola, para el sector productivo agrícola. Entonces, ese proceso de conversión, que insisto, no es un reciclado, está basado en pirólisis. Aquí un poquito para explicar cuáles son las ventajas de esta conversión. La pirólisis, en forma muy general, en la siguiente diapositiva voy a mostrar un poquito más detalles del proceso, pero en forma muy general podemos decir que la pirólisis es calentar un material, ahora estamos hablando de plásticos, pero en realidad es calentar cualquier material a temperaturas de más o menos 400, 500, 600 grados en ausencia de aire, no tiene que haber oxígeno, en un gas inerte o sin que haya aire. No estamos combustionando, no estamos incinerando, no estamos quemando, porque se hace en ausencia de aire. Entonces, en un reactor pirolítico se coloca el material, se eleva la temperatura sin nada de aire y eso convierte al material en tres productos. Esos productos en los que se convierte son un gas, un líquido, en realidad sale un vapor que luego se condensa, eso sale del reactor, y en el reactor queda un residuo carbonoso. O sea, en sí eso es la pirólisis para cualquier material. Nosotros en este trabajo
lo aplicamos para plásticos, específicamente para bidones vacíos que contenían previamente glifosato. Aquí hay algunas de las ventajas de la pirólisis. Ahí hablo de una gran densificación. Los residuos son voluminosos. Uno ve las montañas en los campos o en algunos centros de acopio que existen, las grandes montañas con grandes volúmenes de plásticos. Este proceso permite densificarlos. O sea, eso es una gran ventaja. Ya los tenemos más en forma más densa, más compactada. Ahí ya ganamos una ventaja con este proceso. Otro es, como está puesto aquí, se marca que no es un reciclado, por lo tanto los plásticos van a un producto, o sea, obtenemos algo. Yo ahí nombré los 3 productos. Después podemos ver que todos tienen aplicación, pero lo que obtenemos es producto, por lo tanto, estamos agregando valor a un residuo, ¿eh? Tenemos un valor comercial, un rédito económico, si lo hacemos bien. También aquí quiero marcar que los productos no son tóxicos y es posible, supongamos que no los vamos a aprovechar comercialmente, no los podemos vender, pero de todas formas los podemos disponer, no son tóxicos. No hay eliminaciones de gases contaminantes, como pueden ser, ahí los señalo a estos 2 gases que son muy contaminantes, como son los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre. Y bueno, ahí marco otra vez que se puede trabajar con grandes volúmenes y densificarlos. No puedo dejar de mencionar, como todo proceso, como toda transformación, tiene sus desventajas. Y las desventajas que están enumeradas ahí en esta figura, ahí podemos ver que es un proceso térmico. Como yo les dije al principio, tengo que meter el material, calentarlo a 400, 500, 600 grados. Por lo tanto, consume energía y ahí está una penalización económica porque tenemos que invertir energía para transformarlos. Los calentamos con energía, con bioenergía, calentamos con gas, con electricidad, con energía, con lo que sea, pero tenemos que meter energía, invertir en energía en ese proceso. Eso es una desventaja que tiene. Es un proceso endotérmico. Y luego marco acá algo muy importante, que es la logística de recolección. Nosotros pensemos solamente en el municipio de Coronel Dorrego, que es lo que a mí más me viene en mente porque es donde tengo más ejemplos y más estadística. En ese caso, para el municipio de Coronel Dorrego, es un municipio muy extenso. Esa acumulación de bidones, incluso si hubiese un centro de acopio definido y destinado para esto, tendría que traer bidones desde una zona muy amplia, desde una zona geográfica amplia. Así que transportarlos al centro donde se van a convertir ya implica un problema y hay que pensar bien cómo se hace esa logística, cómo se va a llevar a cabo esa logística, porque de otra forma, de lo contrario, tal vez estamos haciendo peor las cosas porque gastamos energía en llevar cada bidón. Hay un ejemplo que a mí me gusta traer aquí como ejemplo de lo que puede suceder cuando uno quiere convertir un residuo y que puede a veces empeorar las cosas, que es un ejemplo en el que se ha calculado cuánto dióxido de carbono, que si bien no es un contaminante, en esta sala hay dióxido de carbono, pero es un gas que aumenta el efecto invernadero, se ha hecho un cálculo de cuánto dióxido de carbono se emite cuando uno emplea un diésel que se preparó, un biodiesel que se preparó con aceite usado. Ustedes tal vez conozcan estas ideas, estos proyectos que tienen que ver con recolectar aceite usado y luego transformarlo y usarlo como un combustible. Por ejemplo, incluso en la cooperativa obrera de Bahía Blanca había un proyecto que tenía que ver con recolectar aceites usados de cocina y transformarlos en un combustible, obviamente con gran importancia porque reciclamos, vamos a energía. Pero resulta que cuando uno hace las cuentas, hay un importante gasto de combustible tradicional cuando cada porción de ese aceite se lleva al lugar donde se transforma. Si esa logística de recolectar no está bien armada, estamos en realidad por ahí contaminando más y no llevando a una solución. Espero haber sido clara con este ejemplo, pero ahí quiero marcar la importancia de armar bien una logística de recolección. Mi pregunta es, y no lo tenemos claro, lo hemos discutido mucho con la ingeniera Raskin, ¿conviene un gran lugar donde se acopien todos los bidones
y un gran proceso voluminoso donde todo se transforme, o por el contrario, conviene repartir, si uso de ejemplo el municipio de Coronel Dorrego, a lo largo del partido, 10 o 20 centros de acopios y ahí transformar lo que ahí se recolecta. Entonces quiero marcar con esto la importancia de lo que yo llamo ahí la logística de recolección, sobre todo en nuestra zona que es tan extensa. Luego tengo que decir también que este proceso que les estoy contando es un proceso disruptivo. Yo pongo esa palabra ahí, disruptivo, porque lo que quiero decir es que no es un proceso consolidado, no es conocido, no es una incineración, no compro un horno y lo quemo, porque al ser disruptivo es algo nuevo que no se conoce, que no hay, para mi conocimiento, no hay en Argentina para este caso. Hay ciertos ejemplos de pirólisis, pero no para este caso. Entonces, al ser diferente, los productos también no son tampoco son conocidos, no son tradicionales, y habría que ver bien cómo estamos con la legislación, porque estamos generando productos nuevos, innovadores. Entonces, hay que cuidar la parte de la legislación o pensarlo cómo se va a hacer con estos nuevos productos. Y finalmente, que hay que hacer bien los análisis, no me voy a extender en esto, de ciclo de vida, de emisiones de dióxido de carbono. No quiero ir en detalle de estas definiciones, no es el momento ahora, pero tenemos que hacer cálculos de cuál es la emisión que se produce de dióxido de carbono para cada caso de logística de recolección. Y finalmente, tenemos que pensar si con eso estamos realmente llevando a cabo un proceso sustentable. Bueno, aquí ejemplos de pirólisis, de procesos de pirólisis que se han llevado a cabo en el mundo, en otros países. Tres ejemplos elegí. Hay varios. Ahí vemos que de distinta forma, con procesos un poco diferentes cada uno, pero basados en los que yo les dije al principio, calentar en ausencia de aire y obtener 3 productos. Lo que muestro ahí, los 3 son diferentes, adaptados para cada región y para cada plástico que se usa, pero se basan todos en pirólisis. Son proyectos consolidados, ahí está el nombre incluso de uno que tiene ya un nombre, el Pyroplec. En todos los casos hay desarrollos, hay patentes atrás. Debemos decir ahora que hablo de patentes y de protección de ideas, que también estamos trabajando con la dirección de producción en la protección del reactor y el proceso que nosotros estamos pensando para la zona de Coronel Dorrego. Estamos trabajando en la protección de esa patente. Pero bueno, aquí les muestro ejemplos conocidos que ya están implementados en otros países. En cada caso, y en otros casos que no señalo aquí, en estos 3 casos, siempre el problema termina siendo cómo se recolecta el material que se lleva. Si está todo concentrado es fácil, si hay que estar recolectando, ahí comienzan los problemas económicos y medioambientales. ¿Cuánto tiempo voy, Juan Carlos? ¿Cuánto tiempo voy? Te quedan 7 minutos. Bueno, entonces, podría hablar un poquito de este esquema para que entiendan un poquito más lo que es la pirólisis. Esto es el núcleo del proceso, es el reactor de pirólisis. Y ahí ven cómo se está alimentando con material. Entonces, supongamos, ahí tendríamos los envases fitosanitarios cortados, chipeados. Entrarían en el reactor está a alta temperatura, 450 grados, y ahí esos plásticos no se queman, no hay aire. Lo que se produce es un vapor que sale por aquí y sale por aquí. Pensemos en una sola salida para hacerlo más fácil. Un vapor, ese vapor se condensa, hay un lugar donde se baja la temperatura. Por ejemplo, nosotros con lo que estamos haciendo la bajamos a 5 o 2 grados y ahí parte del vapor se condensa y tenemos un líquido. Y el resto del vapor son los gases permanentes, siguen y es el gas. Entonces ahí tenemos 2 productos. El líquido que condensamos y el gas que se fue. Y nos queda el tercero, que en nuestro caso, en el que estamos haciendo nosotros, nos queda dentro del reactor, que es un carbón. Lo imaginamos como un material carbonoso. Es un sólido carbonoso. En este diseño, para este proceso, lo atrapan al carbón en otro lugar. Entonces,
Ahí están descrito un poco el proceso, podremos hablar más de detalle, hay un ciclón, hay algunas otras cosas un poco más complicadas, pero ese es un proceso típico. Y todos, hay alguna variación, pero se basan en lo mismo. Y aquí un poco el resumen de todo lo que estoy diciendo, de cómo deberíamos, de nuestra propuesta, transformar los plásticos en estos 3 productos. Primero, pensar en cómo se van a recolectar, la logística de recolección. Luego, obviamente, prepararlos, manipularlos, pensar en centros de acopio, en los operadores que lo van a hacer. Luego tendríamos el proceso en sí, el proceso de pirólisis. Aquí estaría el reactor, los condensadores, lo que va a transformar el material. De ese proceso vamos a obtener un material que es el carbón, otro que es líquido, que yo aquí ya le puse el nombre de combustible líquido, y finalmente el gas. ¿Por qué yo digo que estos son productos que son inocuos y que tienen valor comercial? Obviamente son productos porque vienen de un proceso tecnológico. Son inocuos porque no tienen ni metales pesados, ni gases contaminantes. Cada uno, si bien esto es conocido, nosotros en nuestros laboratorios de la planta piloto hemos analizado cada uno de los productos de los plásticos, viendo todo esto que les digo, que no haya metales pesados, que no se emitan gases tóxicos, que los productos sean, que no tengan problemas que generen más contaminación. Entonces, estos 3 productos, insisto, el carbón, el combustible y el gas. El carbón, estamos estudiando el efecto que tiene su deposición en el suelo. Es un material poroso, así que podría tener bastante ayuda en la parte de enmienda de suelos. Esta parte nosotros lo estamos haciendo, si bien el proceso se estudia en la planta piloto, pero esta parte del empleo de la disposición de carbón en suelo se está haciendo con el Instituto CERSOS, son nuestros vecinos en Bahía Blanca, el Instituto del CONICET, que tiene que ver con el estudio. Hay muchos investigadores que son ingenieros agrónomos, lo estamos haciendo con el doctor Pablo Marinangeli, a la aplicación de estos carbones para suelos. Los líquidos. Esos líquidos que producimos tienen una composición química similar a un combustible que viene del petróleo, un diésel. Tiene carbono, tiene poco oxígeno, así que es un combustible que podría ser empleado, por ejemplo, en calderas. Y finalmente, nosotros no estamos dándole valor al gas que se está escapando. Este gas que yo pongo ahí en gris es una mezcla de monóxido de carbono, algo de hidrógeno e hidrocarburos livianos. Así que también, si bien es un gas pobre con poca capacidad energética, con poco valor energético, también podría ser empleado en el proceso. Nosotros por ahora no lo estamos pensando, pero podría ser empleado en cualquier proceso de secado o ser empleado como material energético. Eso sería la idea de todo el proceso. Si bien yo enmarco este producto, y para cada uno una aplicación, hay otras aplicaciones. Por ejemplo, para el carbón, otra aplicación posible sería también emplearlo como un combustible sólido, carbón. Bueno, termino aquí nuestra presentación, les agradezco la atención y bueno, estoy dispuesta a escuchar. Muchas gracias, doctora, por respetar los horarios, la verdad que espectacular, 9:27, horario previsto. Vamos a ir abriendo un espacio de preguntas y respuestas. Aquellos que quieran hacer una pregunta, levantan la mano, así le arrimamos un micrófono. Le recordamos que esto está siendo filmado en vivo, entonces necesitamos que las preguntas sean formuladas en forma clara y no tan largas. Así damos espacio para que la doctora pueda llegar a desarrollar sus temas. Si no hay ninguna pregunta, yo, bueno, un poco para lanzar la discusión, es una problemática, vemos, yo como productor y también como miembro de una compañía química que está en la venta de insumos, la problemática es seria porque los productores responsables a veces tienen los bidones y saben que quieren hacer algo útil con los bidones, pero a veces la legislación no ayuda. Segundo, a veces sacarlos del campo significa llevarlos a zonas periurbanas
de las ciudades donde el problema no solo se magnifica porque lo llamamos una zona urbana, y a su vez a veces los ponemos en manos de ciertas chacaritas que tienen un manejo bastante menos racional que el que nosotros pretendemos, entonces también termina siendo una complejización que terminamos tapados de bidones en los campos y sin saber qué hacer. Sé que la industria química de CASAFE en algún momento se planteó hacer chipeadoras para disminuir el volumen, porque la verdad que los bidones transportamos más aire que a veces que plástico, pero no se le ha encontrado una vuelta todavía porque la legislación tampoco lo ayudaba. Bueno, ahora tenemos una legislación que tiene que ver cómo se reglamenta, pero va en función de eso. ¿Usted cree que hay posibilidad de que estas plantas tengan una factibilidad económica de instalarse plantas, qué sé yo, en radios, por ejemplo, de 50 kilómetros de alguna localidad o 100 kilómetros, o son, por su costo, necesitan tener una dimensión mayor y acopiar de más distancia? De los cálculos iniciales que hemos hecho, y que es un poco una regla de cuando uno habla en general de residuos o de biomasa o de cualquier residuo que no puede ser transportado para que haya rédito kilómetro económico en un radio mayor a 70 kilómetros. Entonces, si uno se mueve en un radio de 70 kilómetros, los costos por flete, porque como usted dijo, transportar bidones es lo mismo que transportar aire. Entonces, no más de 70 kilómetros. Por lo tanto, en nuestro país, la idea sería hacer centros de acopios que abarquen un radio de 100 kilómetros. Pero el rédito económico, además de ese detalle, va a estar dado si los productos tienen aplicación. Yo no pude traer, vine en avión, no pude traer el combustible, Ana lo olió cuando lo producimos, el líquido que tenemos. Ese líquido creo que es muy fácil de ubicar, o el más fácil de los tres de ubicar en el mercado, porque uno lo podría usar como en un combustible líquido en calderas o en algún motor, porque no tiene azufre, no tiene metales pesados, entonces creo que es el más fácil de ubicar. Si ese producto se vende al sector productivo, o al menos se puede emplear para la energía del proceso o para transportar, si entra en el balance energético, yo creo que en plantas de 100 kilómetros, en nuestros cálculos, habría un balance económico que cierra. Pero debemos considerar el impacto del problema medioambiental que se está solucionando, que no se pone en la balanza. Sí, buenos días. Mi nombre es Jaime Murphy, de la Regional La Pampa de APRESID. He visto en alguna información, en no sé bien qué ciudad o pueblo de la provincia de Buenos Aires, que han utilizado residuos plásticos para la mezcla de la composición del asfalto, y lo han utilizado para asfaltar algunas calles. Y me pareció eso interesantísimo porque es bastante directo, digamos, no hay que entrar en tanta cosa que a primera vista parece complicado. ¿Qué nos puede decir de eso, por favor? Sí, digamos, si vemos las desventajas que yo le mostré, esto es una alternativa muy interesante. Lo que habría que estar seguros es que ese material es inocuo para ponerlo en el asfalto, y también habría que hacer el mismo balance que yo digo, el punto flojo nuestro es la logística. Hay que hacer exactamente lo mismo. Desde dónde se va a transformar. Si queremos hacer un asfalto en Ushuaia, no nos va a servir el plástico regional. Todo eso, insistí tanto con la palabra logística, entra en ese balance. Para cada caso, yo presento una forma de convertir. Hay otras de reciclar. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe están haciendo un lavado que retira lava, ese agua se combustiona, se limpia y los bidones quedan limpios, y el agua también que se usó para el lavado es inocua. Pero van a tener que hacer el mismo balance que tengo que hacer yo. ¿Cuánto dióxido emiten? ¿Cómo recolectan? Es una propuesta la nuestra, pero insisto que en otros países se está llevando a cabo. Nosotros también habíamos visto con Ana Inés en nuestras ideas tratar de importar un reactor de China, de estos reactores. Pero bueno, no nos animamos porque temíamos que tuviéramos problemas en la aduana. Insisto también cuando digo que el proceso es disruptivo. No se conocen los productos, entonces es algo que comienza, esto está comenzando. Y es muy importante trabajarlo también en el mismo caso que tiene que ver con la pregunta de Juan Carlos. Esta propuesta tiene que ser con varios actores.
necesitamos economistas, con 2 solos no lo arreglamos, necesita varios actores. Eso es. Sí, buenos días, por acá al centro. Horacio es mi nombre, muchas gracias por su presentación, muy clara. Es un tema que nos preocupa a los productores. En un momento al comienzo hizo mención del famoso triple lavado de los bidones. ¿Qué importancia, si nos puede explayar un poco más, tiene para usted esto? ¿Qué implicancias tendría que no se haga el triple lavado y que haya más residuo del que deja un triple lavado en un proceso como el que usted está mencionando? El triple lavado, desconozco, o sea, mi pregunta es, ¿qué hacemos con el agua del triple lavado? ¿Dónde va ese agua? Entonces, de lo que la pregunta anterior cierra porque el material está siendo usado para algo y todo cierra, digamos, si el material es inocuo, listo. Pero acá hay un punto flojo que es el agua del lavado. Lo que acabo de decir de Santa Fe también cerraría porque el agua se purifica antes de ser vertida. Pero yo desconozco cuál era el destino del agua del triple lavado. Y además, si realmente era efectivo, no lo estudiamos a eso. Digamos, esto es una propuesta, pero para eso tendría que tomar un bidón lavado con el triple lavado y ver en la superficie si quedó residuo. Está bien, desconozco cómo queda el material luego del triple lavado. Desconozco eso, pero veo un punto muy flojo, una cuerda ahí suelta, que es qué pasa con el agua del triple lavado. Mi opinión, ustedes tal vez, los que han implementado el triple lavado, tengan otra percepción. ¿Está bien la pregunta? ¿Qué pasa con sí. el residuo, la pirólisis, en el proceso de pirólisis? ¿Cuál residuo? ¿El agua? No, el que queda dentro del bidón, cuando no se lava bien. Ah, perfecto, ahora te entendí. No lo lavás, lo pones como viene. Entonces, en el proceso, vos estás convirtiendo plásticos, partiste de un plástico y al final tenés carbón líquido, pero también suponete que te quede algo de glifosato. Finalmente no tenés glifosato, tenés el fósforo con una forma que es inocua, lo tenés como fosfato, el carbono del glifosato lo tenés como formando el líquido ese, y el que me falta, el nitrógeno del glifosato, lo tenés como algún nitrato. No producís óxidos, gases, ni producís aminas o furanos que son contaminantes. Ahora te entiendo bien. Digamos, tomemos de ejemplo el glifosato, que tampoco sé si es tan perjudicial, pero bueno, el glifosato es transformado en productos inocuos. Esa era tu pregunta, ¿está bien? Acá. Sí, buen día. El tema de lo logístico, a mí me parece que lo de logístico es más simple de lo que decimos, porque tu compañera del CONICET, yo estuve hablando con ella, me dijo que ustedes hicieron un trabajo en Bahía Blanca sobre los distintos envases contaminantes que hay por toda la ciudad, ¿no? Sí. O sea, de lo que sea. ¿Barbosa? Barbosa. Sí. Lo que menos hay es de cerveza. Y eso es porque el envase lo reciclan, pero sí. si a mí no me cuesta, yo como consumidor de cerveza, no me cuesta, yo lo tiro antes que llevarlo. Sí. En cambio, a mí si me lo cobran, yo lo devuelvo. Para mí el tema logístico que vos mencionás, sí. y que estoy de acuerdo con vos, porque todo lo que inventemos después está genial. Claro. Pero el problema es cómo saco el envase del campo. Sí, y para totalmente mí de acuerdo. Y para mí hay que cobrarlo. Sí. Que es como se hace en el resto del mundo. Porque eso va a tener otra ventaja. Cuando se haga eso, para mí, los envases en lugar de ser de 20 litros van a ser de 1000. Que es como es en el resto del mundo. Entonces es mucho menos la cosa. Claro. Vimos una planta de este tipo cerca de Almería, en el sur de España, donde hay mucha cantidad de plástico, sobre todo de silobolsa o mulching, no tanto esto, y la planta tenía un problema económico en traer, y eso que esa zona era pequeña, debe ser más chica que el municipio de Dorrego, y tenían problemas
en lo que gastaban en llevar el material al centro de transformación. Y lo solucionaron con un impuesto que cada vez que se compra ese silobolsa o mulching que tienen, lo pagas vos cuando lo compras, tiene un 2% que después se recobra y ahí se soluciona. Cuando yo compro el bidón, sí. Yo vengo con el vehículo, con el camión, con lo que sea, Sí. voy con el bidón lleno. Sí. Pero después vuelve el camión vacío. Si yo vine, Sí. fui vacío. Para ir vacío, voy otra vez con lo mismo lleno. Es como el cajón de cerveza. El cajón de cerveza, yo lo llevo lleno y lo tengo que llevar vacío, pero lo tengo que llevar. Es lo mismo. Está bien. Interesante. Buen día. Disculpe, por ahí llegué tarde. Cuando usted habla de la preparación, dos preguntas. ¿Hay que diferenciar los tipos de plásticos dentro de este proceso? Y la otra pregunta es si hay que sacar la tapita de aluminio, por ejemplo, para que no ingrese a la pirólisis. Lo ideal de lo que fuimos probando a escala laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros primero empezamos con un reactor pequeño de 2 mililitros, después escala banco, después piloto, bueno. Lo ideal a escala laboratorio es trabajar con mezcla de plástico. Eso está bueno porque baja la temperatura. Cuando yo digo la temperatura es de entre 460 y 500 y pico de grados. Si uno usa mezcla de plásticos, por ejemplo, estos bidones, y le pone una bolsa o le pone poliestireno, baja la temperatura. Eso es muy importante porque tiene un menos requerimiento energético. El aluminio no lo probamos, lo que sí probamos, pero el aluminio, el problema que va a tener es que nos va a quedar en el carbón seguramente. Entonces, si nos queda en el carbón, el aluminio, yo lo puedo poner, no sé, le tengo que preguntar a Marina Angeli, ¿está bueno poner aluminio en suelos? Eso es lo que no desconozco. Va a quedar en el carbón. Entonces, en la preparación habría que sacar el aluminio o, de todas formas, el aluminio no te lo vas a sacar de encima, sino ponelo, lo tendrás en el carbón y el carbón en vez de ponerlo en suelo, lo pondrás para un horno y seguirá estando el aluminio. Doctora. Perdón, pero está bien que piensen que el panorama, el gran cuadro es complejo. Entonces yo para aluminio le tengo que preguntarle a Marina Angeli. Para logística le tengo que preguntar a Ana Inés. Parece que no hago nada, pero bueno, es que está difícil. Doctora, una consulta. Usted habló también de los silos bolsas, ¿no es cierto? Como una problemática Sí. dentro de los campos y que es real. A veces el problema del silo bolsa es que en la mayoría de los casos, al estar mucho tiempo a la intemperie o en contacto con los cereales, termina siendo un residuo que lleva mucho de orgánico, que es cereal descompuesto, tierra, Mejor, yuyos. porque baja la temperatura, eso lo probamos también. Ah, perfecto. Baja la temperatura. Eso no complicaría, digamos, no, el al proceso. contrario. Incluso, por ejemplo, también probamos plástico y papel, baja mucho la temperatura, rinde mucho más combustible, pero el combustible tiene menos poder energético porque empieza a aparecer oxígeno que hay en el papel. Pero bueno, eso es todo un estudio complejo lo vamos a vender, ojalá, como combustible, entonces mejor que tenga pasto, baja la temperatura y corta más las cadenas. Es un buen dato. Sí, es un buen dato. es mejor que... Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario que quiera hacer alguien? Una pregunta tal vez sin importancia, Irás Torza de Bahía Blanca soy. El caso del carbón, por ejemplo, ¿no? Es sin importancia, pero ¿serviría, por ejemplo, para una salamandra, para una estufa? Sí. Es más, en este último tiempo tuvimos consultas de las empresas siderúrgicas, es muy importante, muy interesante la pregunta. Tuvimos consultas de las industrias siderúrgicas, por ejemplo de Tenaris, que incluso nos dio una carta de aval para que investiguemos este aspecto, porque ellos están complicados con, digamos, la Policía Ecológica Internacional. O sea, están criticados porque emiten mucho dióxido de carbono porque usan carbón no renovable, digamos. Y entonces ellos nos piden, mándennos carbones de pirólisis de distintos tipos. Tal vez este carbón pueda ser usado en un autorno. Todavía no lo probamos, pero sería otro empleo. Doctora, un proceso que no sé si usted, no debe ser pirólisis, pero yo recuerdo hace varios años que la gente de CASAFE proponía realizar con el chipeado de plásticos o postes para alambrado, o la posibilidad de utilizarlo
transformarlos en durmientes para ferrocarril, por una cuestión de que más duradero, no tenemos que talar bosque nativo y todo eso. ¿Usted cree que puede ser también una aplicación lógica y sustentable? En todos los casos, otra vez es algo que se nos escapa, pero habría que proponer esa situación, la de los asfaltos, y ver qué es lo que cierra económicamente y ambientalmente, porque nuevamente si los plásticos se van a fabricar ahí y se van a usar en el lugar, la logística cierra, pues un producto que se usa ahí. Y nuevamente ver la inocuidad de esos postes, ¿no es cierto? Porque insisto, de la pregunta que me hizo el asistente con respecto al qué pasa con los restos, acá realmente los restos van a especies no tóxicas. Mi pregunta habría que verlo, pues es posible. ¿Qué pasa con eso en los postes? Si hay que lavarlos antes, manipularlos, ¿no? Pero está bien, la verdad que son otros ejemplos, sí. Perfecto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos de ya a la doctora por su disertación. Y